La depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un conjunto de síntomas de tipo afectivo, cognitivo, volitivo y físico. Recordemos que la parte volitiva de una persona hace referencia a su voluntad. Todo este conjunto de síntomas lo que nos hacen es una afectación global del funcionamiento personal, específicamente en la esfera afectiva. A continuación vamos a hablar acerca de la psicopatología de la depresión. En la actualidad existen múltiples teorías acerca del origen de la depresión. Partamos de que en la literatura existen dos tipos de depresión. La exógena, que tiene causas conocidas como factores estresantes de la vida diaria, problemas sociales, problemas psicológicos, entre otros, y la endógena, que aparentemente sus causas son desconocidas. Sin embargo, tienen una estrecha relación con las causas de la depresión exógena y no se puede separar la una de la otra, pues todo factor externo genera una respuesta en el organismo propio. Esto nos va a generar un cuadro de depresión. También tenemos que existe un polimorfismo en el transportador de serotonina 5-HTT. Esto lo que nos va a generar es que haya una mayor recaptación de serotonina. Por otro lado, cuando hay una disminución del triptófano, va a haber una disminución de la síntesis de serotonina. También nos va a disminuir la cantidad plasmática de este neurotransmisor. Además, tenemos una competencia en el transportador de aminoácidos LNAA. Lo que hace este transportador es llevar precisamente a estos aminoácidos hasta el cerebro, que son precisamente los precursores de estas monoaminas, y en el cerebro pues hacen su transformación. Lo que pasa es que estos transportadores, digamos que estos precursores, lo que hacen es competir para que el transportador lo lleve hasta el cerebro. Entonces esto hace que se lleve más de un precursor que del otro y ahí encontramos un desequilibrio en las monoaminas también. Generalmente este precursor es protagonista de la serotonina y la noradrenalina. Por otro lado, encontramos una disminución de la fenilalanina, que es el precursor de la dopamina. Entonces va a haber una disminución en la síntesis de la misma y estas alteraciones nos van a llevar a que haya un desequilibrio de los monoaminos. Esta teoría se conoce como la teoría de las monoaminas. Por otro lado, también tenemos la acción de la monoxidasa, que se encarga de catabolizar tanto a la serotonina como la noradrenalina y la dopamina. Este desequilibrio de las monoaminas va a generar que haya una menor producción de las mismas. Lo que va a hacer en la neurona posináptica es que haya una atrofia por desuso de los receptores y no va a haber una respuesta correcta a nivel de señalización celular. Por ende, no se van a sintetizar proteínas como el factor neurotrófico, que se encarga básicamente de la formación de nuevos tejidos neuronales. Como consecuencia, tenemos nuestra tercera teoría, que es la de las alteraciones anatómicas, y habla de que hay una disminución de la sustancia blanca, hay un menor volumen de la amígdala y hay una disminución del volumen de la corteza prefrontal aproximadamente en un 32%. Estos datos se encontraron en pacientes post-mortem que tenían una depresión mayor. Encontramos que cuando se disminuye la sustancia blanca y se disminuye el volumen de la amígdala, tenemos alteraciones a nivel emocional y afectivo. Al haber una disminución de la corteza prefrontal, se condiciona, digamos, el raciocinio y la toma de decisiones de las personas. Estas alteraciones estructurales lo que nos generan es una menor densidad glial y, como bien sabemos, las glías son las células de sostenimiento del sistema nervioso. Al no tener un buen sostenimiento del sistema nervioso, va a haber un mayor metabolismo de glucosa. Todo este cuadro en conjunto nos va a generar la liberación de la hormona adenocorticotrópica y va a entrar el cuerpo en un estado de distrés, que es conocido como el estrés negativo, en el cual es una respuesta no adaptativa del organismo. Ya después de analizar un poco acerca de la psicopatología de la depresión, entonces encontramos una serie de signos y síntomas que digamos que se enfocan hacia la emoción, el comportamiento, los cambios físicos y también del pensamiento. Dentro de los cambios emocionales encontramos
sentimientos de depresión que no desaparecen, ganas de romper a llorar sin ningún motivo, pérdida de interés, ideas de suicidio, inquietud y nerviosismo, ser incapaz de disfrutar nada, pérdida de confianza en sí mismo y sentirse inútil, incapaz y sin esperanza. Dentro de los cambios del pensamiento entonces está ser incapaz de pensar positivamente o con esperanza. También no poder tomar decisiones simples y tener dificultad para concentrarse. Dentro de los cambios de comportamiento podemos resaltar la dificultad en empezar o acabar cosas, incluso las tareas diarias, llorar mucho o sentir que se quiere llorar pero sin poder hacerlo. También está el evitar la compañía de otras personas, también conocido como el aislamiento social. Dentro de los muchos cambios físicos que puede presentar una persona con depresión, se encuentra el despertarse más temprano de lo normal, alteraciones en general del patrón del sueño, pérdida del apetito y de peso o todo lo contrario, aumento del mismo. Dificultad en conciliar el sueño, como le habíamos mencionado anteriormente, estreñimiento o también diarrea, sentirse completamente agotado y pérdida del interés por la vida sexual. ¿Cuáles son los tipos de depresión? Bueno, entonces dentro de los tipos de depresión encontramos el trastorno depresivo mayor, que digamos que ese es el más característico y se concentra en la mayoría de los síntomas. Entonces, por ejemplo, se muestra exageradamente apático, con inhibición psicomotriz, melancolía y en casos más graves puede conducir al estupor depresivo. Se encuentra inmóvil e incluso puede rechazar comer y beber. Entonces, digamos que este es el tipo más común de trastorno depresivo, el trastorno depresivo mayor. El trastorno distímico se caracteriza por síntomas de larga duración, no suelen ser tan incapacitantes como el trastorno depresivo mayor, y cuando decimos que son incapacitantes es que realmente no permiten el desarrollo de la persona en las esferas de su vida. Les inhiben la capacidad del trabajo, la capacidad de socializar. Entonces digamos que hay que plantear bien la diferencia entre el distímico y el depresivo mayor. Sin embargo, sí se dificulta llevar el curso normal de la vida. También encontramos la depresión psicótica, que digamos que es un cuadro de depresión acompañada por episodios de psicosis y también hay ruptura de la realidad. Un ejemplo de este puede ser cuando el duelo no se ha elaborado totalmente y las personas suelen imaginar que sus familiares vienen, suelen escucharlos y todo esto en consecuencia de un cuadro depresivo. También encontramos la depresión posparto, que ahora se llama perinatal y se da básicamente durante el primer mes posparto, pero pues cuando hablamos de depresión perinatal, digamos que comprende desde la etapa de la gestación hasta la etapa posparto. Se caracteriza por sentimientos de culpabilidad, sentimientos encontrados, entre otros. Por último, tenemos el trastorno afectivo estacional. Este generalmente se da en los meses de invierno cuando disminuyen las horas de luz solar. Se trata con fototerapia. Este es muy prevalente en los países del norte como Canadá, Estados Unidos hacia el lado de Alaska y los países pues que tienen temporadas de invierno muy largas en los cuales los días se vuelven más cortos y las noches más largas, valga la redundancia. Bueno, dentro del tratamiento entonces vamos a hablar un poco acerca de la terapia farmacológica. Encontramos estos 3 grupos de medicamentos que pues se utilizan en el tratamiento, pues como ya había dicho, de la depresión. Están los tricíclicos, como la amitriptilina, la clomipramina y la imipramina. También encontramos los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la fenelcina, la tranicilpromina, y también encontramos algunos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. En la descripción de este video vamos a encontrar el link donde se explica más a fondo el mecanismo de acción de cada uno de estos medicamentos. Bueno, entonces dentro de los efectos secundarios del grupo de medicamentos tricíclicos, entonces encontramos trastornos visuales, que digamos que son de acomodación, midriasis y posibilidad de desarrollo de glaucoma. También encontramos retención urinaria,
y sobre todo pues en ancianos con hipertrofia prostática, digamos que se da un poco más este tipo de efecto. En los trastornos del aparato digestivo entonces encontramos sequedad bucal, trastornos para hablar, constipación, disminución de las secreciones, retardo del tiempo del vaciamiento gástrico, interacciones entre drogas a nivel de absorción. En los efectos sobre el sistema nervioso central encontramos trastornos de la memoria, confusión, debilidad, fatiga, delirio y sedación. Dentro de los efectos cardiovasculares que dan estos medicamentos, este grupo de medicamentos encontramos hipotensión ortostática como el síntoma más común del efecto secundario de varios medicamentos. También encontramos taquicardia, modificaciones en el electrocardiograma y precipitación de una insuficiencia cardíaca en pacientes predispuestos. Aquí es importante resaltar que digamos que del tipo de paciente que encontremos, entonces vamos a mirar qué medicamento podríamos usar mejor. Dentro de los efectos secundarios de los inhibidores de la monoaminoxidasa está la hipotensión ortostática nuevamente, también hay hepatotoxicidad, irritabilidad, hiperreflexia, trastornos de la eyaculación y de la libido, agitación y alucinaciones, sobre todo en casos de sobredosificación. Y efectos secundarios de los inhibidores de la recaptación de la serotonina encontramos náusea, anorexia y diarrea. También hay ansiedad, nerviosismo, insomnio, mareos, fatiga y astenia, sudoración y disfunción sexual como disminución de la libido y trastornos de la eyaculación. Pueden desencadenar hipomanía o manía franca, sobre todo en pacientes con trastornos bipolares y también reacciones psicóticas paranoides. Dentro de los principales efectos secundarios encontramos el síndrome serotoninérgico. Esta es una reacción adversa causada por el aumento del neurotransmisor serotonina al nivel cerebral. Esto lo encontramos generalmente cuando hay conjugación de dos tratamientos o cuando hay sobredosificación de uno solo. También es conocido como toxicidad por serotonina, pues como su nombre lo dice también, por el aumento de la serotonina a nivel cerebral. Se caracteriza por una tríada clínica. Esta se compone por la excitación neuromuscular, la excitación del sistema nervioso autónomo y las alteraciones del estado mental. Dentro de los cuidados de enfermería de la terapia farmacológica, entonces es importante vigilar estrechamente a la persona durante los primeros 15 días. Esto debido a que se puede presentar una inhibición de, digamos que la terapia farmacológica lo que hace es, en primera instancia, calmar los síntomas que más tiene la persona. Pero después de pasados unos 15 días alrededor, viene una inhibición y es donde pueden existir las ideas suicidas con mayor intensidad. Entonces por eso es importante que mantengamos vigilados a las personas cuando llegan a este punto del tratamiento. También hay que observar la aparición de efectos neurológicos, explicar a la persona que estos síntomas pueden aparecer y ayudarle a superar las dificultades y molestias que puedan generar. También es importante vigilar la aparición de estados confusionales, sobre todo en el adulto mayor. Enseñar al paciente la manera correcta de levantarse de la cama, ya que vimos que causa hipotensión ortostática, y vigilar la aparición también de retención urinaria y estreñimiento. Como diagnóstico de enfermería tenemos el deterioro de la interacción social relacionado con la alteración de la esfera afectiva, evidenciado por aislamiento, manifestación verbal de la persona. Dentro de la planeación de metas, entonces encontramos habilidades de interacción social, en donde encontramos los indicadores también de mostrar calidez, mostrar estabilidad y relaciones con los demás. Estos indicadores los vamos a hablar en la escala de nunca demostrado a llevarla hasta frecuentemente demostrado. Digamos que es importante que seamos conscientes de que no vamos a llegar a un siempre demostrado. La principal intervención de enfermería que encontramos fue la modificación de la conducta a habilidades sociales. Esto mediante una comunicación asertiva, logrando animar al paciente a que manifieste verbalmente sus sentimientos asociados con los problemas interpersonales, ayudándolo a identificar los resultados deseados y a propiciar una retroalimentación como con elogios o recompensas según los avances que haga, entre otros. Bueno, es importante resaltar que para tener una entrevista con una persona que padece este trastorno es importante ganarse su confianza, ser empático, como ya lo hemos repetido, y no hacer juicios. Demuestra interés con su lenguaje corporal y verbal, con lo que está diciendo, y se resalta también ser muy observador. Importantísimo indagar por intentos de cualquier tipo de suicidio, ideaciones suicidas, síntomas psicóticos, compromiso del estado general, conductas de riesgo de daño autoinfligido,
consumo concomitante de sustancias psicoactivas o presencia de condiciones